Un enfrentamiento militar nunca es solo una cuestión de armas o soldados. Es el resultado de planes estratégicos, apuestas políticas y errores que pueden cambiar el destino de naciones enteras. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos visto cómo el fracaso en una maniobra crucial, la caída de un buque insignia o el desgaste de una maquinaria militar pueden desencadenar un efecto dominó con consecuencias incalculables. ¿Qué salió mal en los planes del Kremlin? Cómo una pequeña isla, un aeropuerto estratégico y una flota de drones redefinieron la resistencia ucraniana y sacudieron al mundo. Fracaso en Hostomel. La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, dependía de una serie de movimientos estratégicos diseñados para asegurar una victoria rápida. Entre ellos, la captura del aeropuerto de Hostomel, ubicado a solo 10 kilómetros de Kiev, era fundamental. Este aeródromo, con una de las pistas más largas de Europa del Este, era clave para establecer un puente aéreo que permitiera el desembarco de tropas aerotransportadas y equipo pesado. Sin embargo, lo que comenzó como un ataque relámpago se convirtió en un desastre estratégico para Rusia, exponiendo fallas graves en su planificación y ejecución. El plan ruso para Hostomel consistía en un asalto rápido y quirúrgico por parte de tropas de élite del VDB, Fuerzas Aerotransportadas Rusas. Utilizando helicópteros K-52 y Mi-8, las fuerzas rusas intentaron tomar el control del aeropuerto en cuestión de horas. Inicialmente, lograron establecer posiciones en el aeródromo, pero enfrentaron una resistencia inesperada de la Guardia Nacional Ucraniana. A pesar de estar armados con equipamiento limitado, incluidos misiles antiaéreos portátiles Sigla y un cañón antiaéreo remolcado, los defensores ucranianos lograron derribar varios helicópteros rusos y retrasar el avance enemigo. Este revés permitió a Ucrania reorganizar sus fuerzas y lanzar un contraataque esa misma noche. Tropas de la Cuarta Brigada de Reacción Rápida, junto con voluntarios y reservistas, aprovecharon la falta de refuerzos rusos para retomar el control del aeropuerto. Los errores en la coordinación de las tropas rusas y la falta de un plan B viable se hicieron evidentes. Además, las largas columnas mecanizadas que avanzaban desde Bielorrusia para reforzar Hostomel quedaron atrapadas en emboscadas y ataques de artillería, lo que prolongó aún más el fracaso. El impacto estratégico de este episodio fue enorme. La incapacidad de Rusia para mantener Hostomel significó que no podía usar el aeropuerto como base logística para un avance rápido hacia Kiev. Esto permitió a Ucrania fortificar su defensa de la capital, movilizar más tropas y recibir ayuda internacional. Además, este fracaso inicial desmintió la percepción de invencibilidad del ejército ruso y elevó la moral de los ucranianos. Hostomel se convirtió en un símbolo de resistencia heroica para Ucrania y un recordatorio de que la planificación militar de Rusia estaba plagada de deficiencias. Para el Kremlin, este fracaso no solo retrasó sus objetivos estratégicos, sino que también marcó el inicio de una serie de errores que definieron su campaña en Ucrania. La lección más clara de Hostomel fue que la subestimación del enemigo puede ser el peor enemigo de un ejército, incluso uno tan grande como el ruso. Isla de las Serpientes. Resistencia en el Mar Negro. El pequeño afloramiento rocoso del Mar Negro, conocido como la Isla de las Serpientes, pasó de ser un punto estratégico menor a convertirse en un símbolo internacional de resistencia y valentía. Ubicada en una posición clave para controlar rutas marítimas hacia Ucrania, esta isla fue uno de los primeros objetivos de la ofensiva rusa en febrero de 2022. En su defensa se encontraban 13 soldados ucranianos, cuya respuesta desafiante frente a un buque de guerra ruso se convirtió en una leyenda de la resistencia moderna. El incidente comenzó cuando un buque ruso exigió a los defensores de la isla que depusieran sus armas y se rindieran para evitar un bombardeo. La respuesta de los soldados ucranianos, liderados por Roman Gribov, fue contundente y desafiante. Buque de guerra ruso, vete a... Aunque el lenguaje fue irreverente, el mensaje fue claro: los defensores no se rendirían sin luchar. Este acto de desafío fue grabado y difundido rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno viral. Inicialmente, se informó que los 13 defensores habían perecido durante el ataque. Sin embargo, días después se reveló que la mayoría habían sobrevivido y fueron capturados como prisioneros de guerra. Su liberación posterior en un intercambio de prisioneros añadió una capa de esperanza a la narrativa, transformándolos en héroes nacionales. En Ucrania,
Su valentía fue conmemorada con sellos postales y reconocimientos oficiales, y su frase se convirtió en un grito de guerra que resonó a nivel internacional. La Isla de las Serpientes no solo fue importante en el ámbito militar, sino también en el mediático. Ucrania utilizó este episodio para ganar ventaja en la guerra de información, mostrando al mundo su determinación frente a un enemigo aparentemente superior. Por otro lado, Rusia, aunque logró capturar temporalmente la isla, perdió en el terreno simbólico. La narrativa de valentía y desafío de los soldados ucranianos eclipsó cualquier ventaja táctica que pudiera haber obtenido Moscú. Este incidente resaltó la importancia de la percepción en los conflictos modernos. La Isla de las Serpientes se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana y en un ejemplo del impacto que un solo acto de valentía puede tener en la moral de un pueblo. Además, demostró cómo la guerra contemporánea no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el ámbito mediático, donde las imágenes y las historias tienen tanto peso como las acciones militares. El legado de la Isla de las Serpientes sigue vivo, recordando al mundo que, incluso en las circunstancias más adversas, la determinación y el coraje pueden desafiar a cualquier adversario. Esta pequeña isla, alguna vez desconocida, ahora ocupa un lugar central en la narrativa de resistencia de Ucrania y en la memoria colectiva global. Hundimiento del Moskva. Buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, marcó uno de los episodios más humillantes para Rusia durante la guerra en Ucrania. Este crucero, un símbolo del poderío naval ruso, fue alcanzado el 14 de abril de 2022 por 2 misiles antibuque Neptune lanzados por las fuerzas ucranianas. El impacto no solo causó un incendio incontrolable, sino que también puso fin a la vida operativa del buque, que se hundió poco después en las aguas del Mar Negro. El Moskva, con más de 200 metros de eslora y equipado con sistemas avanzados de defensa, representaba una amenaza considerable para Ucrania. Sin embargo, su destrucción reveló graves deficiencias en la preparación y operatividad de las fuerzas rusas. A pesar de contar con una defensa aérea de 3 niveles, la tripulación del Moskva no activó los sistemas necesarios para interceptar los misiles entrantes. Este error crítico dejó al buque vulnerable, transformándolo en un blanco fácil para las fuerzas ucranianas. El impacto de su hundimiento fue profundo. En el plano militar, Rusia perdió su buque más importante en el Mar Negro, debilitando significativamente su capacidad operativa en la región. Además, este evento obligó a otras unidades navales rusas a replegarse, alejándose de las costas ucranianas y perdiendo la capacidad de proyectar poder en la zona. En el ámbito estratégico, el Moskva dejó un vacío que Rusia no ha podido llenar debido a las sanciones internacionales que limitan su capacidad de construir nuevos buques de guerra. En el plano simbólico, el hundimiento del Moskva representó una victoria importante para Ucrania. Este evento demostró que, con determinación y el uso adecuado de tecnología moderna, era posible infligir daños significativos incluso a una potencia militar superior. Además, la narrativa alrededor del Moskva, desde su destrucción hasta las imágenes del naufragio, se convirtió en un ejemplo del ingenio y la resistencia ucranianos frente a la invasión rusa. El hundimiento también tuvo repercusiones psicológicas. Para Rusia, fue un golpe humillante que expuso sus vulnerabilidades frente al mundo. Para Ucrania, en cambio, representó un momento de orgullo nacional y una prueba de que su lucha podía lograr victorias significativas. Este incidente no solo afectó el curso de la guerra, sino que también subrayó la importancia de la adaptabilidad y la estrategia en los conflictos modernos. En resumen, el Moskva, que una vez representó la fuerza de Rusia en el Mar Negro, ahora se ha convertido en un símbolo de sus fallas estratégicas. Su destrucción quedará como un recordatorio de que la tecnología y el tamaño no garantizan la victoria sin una planificación y ejecución cuidadosas. Superioridad aérea, un objetivo inalcanzable. En la guerra moderna, la superioridad aérea es un elemento crucial para garantizar el éxito en el campo de batalla. Desde el inicio de su invasión a Ucrania, Rusia planeaba establecer un dominio absoluto en el espacio aéreo, utilizando su vasta flota de aviones y helicópteros para neutralizar las defensas ucranianas y respaldar a sus fuerzas terrestres. Sin embargo, a pesar de contar con una fuerza aérea numéricamente superior y bien equipada, Rusia fracasó en alcanzar este objetivo, enfrentándose a obstáculos que subrayaron las deficiencias en su estrategia militar.
Uno de los factores más determinantes en este fracaso fue la rápida respuesta de las fuerzas ucranianas y sus aliados internacionales. En las primeras semanas del conflicto, Occidente suministró miles de sistemas portátiles de defensa aérea, conocidos como MANPADS, a Ucrania. Misiles como el Stinger estadounidense y el Starstreak británico permitieron a los soldados ucranianos enfrentar eficazmente a la aviación rusa. Estos sistemas, manejables y altamente precisos, se convirtieron en una herramienta clave para equilibrar la balanza en el campo de batalla. La falta de experiencia y entrenamiento adecuado en la Fuerza Aérea rusa también jugó un papel crítico. Muchos de sus pilotos, con menos horas de vuelo que sus contrapartes occidentales, se encontraron operando en un entorno hostil y poco preparado para la guerra moderna. Además, las sanciones internacionales impuestas a Rusia limitaron su capacidad para mantener y reparar sus aeronaves, resultando en un desgaste acelerado de su flota. El fracaso de Rusia para lograr la superioridad aérea tuvo consecuencias significativas. En el campo de batalla, sus columnas terrestres quedaron expuestas a ataques de artillería y emboscadas, lo que ralentizó su avance y aumentó sus bajas. En el plano estratégico, este fracaso minó la capacidad de Rusia para coordinar operaciones conjuntas entre sus fuerzas aéreas, terrestres y navales, un elemento esencial en los conflictos modernos. Por otro lado, Ucrania aprovechó este escenario para reforzar su narrativa de resistencia. Las imágenes de helicópteros y aviones rusos derribados por las fuerzas ucranianas circularon ampliamente en las redes sociales, fortaleciendo la moral del pueblo ucraniano y generando apoyo internacional. Este fracaso ruso también subrayó el valor de la adaptabilidad y la innovación en el campo de batalla, demostrando que la tecnología avanzada, combinada con tácticas inteligentes, puede superar a una fuerza aparentemente superior. Tanques rusos en decadencia. Durante décadas, los tanques rusos han sido considerados un símbolo de su poderío militar, un pilar clave en sus estrategias de guerra. Sin embargo, la invasión a Ucrania puso de manifiesto las profundas debilidades de su flota de blindados. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha perdido miles de tanques en combate, abandonados o capturados, enfrentando un desgaste que no parece tener fin. Este fracaso expuso la falta de planificación y las deficiencias tácticas que marcaron la campaña militar rusa. Una de las principales razones detrás de estas pérdidas ha sido el uso masivo de armas antitanque modernas por parte de las fuerzas ucranianas. Misiles como el Javelin, proporcionado por Estados Unidos, y el NLAW británico, demostraron ser devastadores contra los tanques rusos. Estas armas, diseñadas para penetrar el blindaje más avanzado, se utilizaron eficazmente en emboscadas y combates urbanos, donde los tanques rusos eran más vulnerables. Además, la falta de coordinación entre las unidades blindadas y las tropas de infantería agravó la situación. Los tanques, a menudo desplegados sin apoyo adecuado, quedaron expuestos a los ataques de las fuerzas ucranianas, quienes aprovecharon estas fallas tácticas para infligir daños significativos. A esto se sumó una logística deficiente, con columnas blindadas atrapadas por la falta de combustible, municiones y refuerzos. En un intento desesperado por mantener sus operaciones, Rusia recurrió al uso de tanques obsoletos, como los modelos T-62, que, aunque mejorados, no están diseñados para enfrentar las demandas de la guerra moderna. Esta decisión reflejó no solo la escasez de recursos, sino también las limitaciones de la industria militar rusa, afectada por las sanciones internacionales y la falta de acceso a componentes tecnológicos clave. El impacto de este fracaso fue profundo. La pérdida masiva de tanques no solo debilitó la capacidad ofensiva de Rusia, sino que también socavó la moral de sus tropas. En contraste, Ucrania aprovechó estas victorias tácticas para fortalecer su posición en el campo de batalla y reforzar su narrativa de resistencia. Cada tanque destruido o capturado se convirtió en un símbolo de la determinación ucraniana frente a un adversario aparentemente superior. Reclutas sin preparación. Uno de los aspectos más criticados de la campaña militar rusa en Ucrania ha sido la movilización masiva de reclutas sin experiencia, enviados al frente con entrenamiento insuficiente y equipo inadecuado. Desde los primeros meses del conflicto, numerosos informes han señalado las precarias condiciones de estos soldados, subrayando las carencias estructurales en el ejército ruso,
y la desconexión entre sus ambiciones estratégicas y su realidad operativa. Con la prolongación del conflicto, el Kremlin recurrió a medidas desesperadas para mantener la fuerza de combate, llamando a filas a miles de reclutas de diversas edades y niveles de experiencia. Muchos de ellos recibieron apenas unos días de entrenamiento antes de ser desplegados en el frente. Esta falta de preparación quedó en evidencia en los testimonios de soldados que aseguraron no haber disparado un arma real antes de entrar en combate o no conocer el manejo básico de equipos militares. Este déficit fue agravado por la escasez de uniformes adecuados, municiones, alimentos e incluso refugios básicos. Las condiciones de movilización también generaron un fuerte descontento dentro de Rusia. Jóvenes en edad militar intentaron evitar el reclutamiento huyendo del país, ya sea a pie, en bicicletas o en vehículos, generando caos en las fronteras con países vecinos como Georgia y Finlandia. Las imágenes de largas filas de autos y testimonios de hombres que escapaban para evitar la guerra circularon ampliamente en redes sociales, evidenciando una creciente resistencia popular hacia la movilización. Aquellos que fueron reclutados enfrentaron condiciones deplorables. En lugar de recibir entrenamiento estructurado, muchos soldados practicaron con equipo obsoleto o improvisaron sus propias rutinas. La falta de alojamiento adecuado también se convirtió en un problema grave, con soldados durmiendo al aire libre o en suelos duros sin mantas ni sacos de dormir. Este abandono logístico, combinado con la presión del combate, tuvo un efecto devastador en la moral de las tropas. Para Ucrania, estas deficiencias representaron una ventaja estratégica. La falta de preparación de los reclutas rusos se tradujo en una mayor facilidad para lanzar contraataques efectivos y desgastar al enemigo. Además, la narrativa de soldados rusos enviados como carne de cañón fue ampliamente utilizada por Ucrania para reforzar el apoyo internacional y destacar las fallas estructurales del ejército ruso. Generales en la mira. La muerte de varios generales y oficiales de alto rango durante la guerra en Ucrania ha sido uno de los golpes más significativos para el ejército ruso. Este fenómeno, casi inusual en conflictos contemporáneos, reveló graves fallas en la seguridad operativa y la planificación militar rusa. Mientras que los altos mandos suelen mantenerse alejados del frente en otras guerras, en este conflicto, los generales rusos han pagado un precio muy alto por su cercanía a la línea de combate. Uno de los factores que contribuyó a estas pérdidas fue la efectividad de la inteligencia ucraniana, respaldada por información proporcionada por aliados occidentales. Los sistemas de vigilancia avanzada, incluidos drones y satélites, permitieron a Ucrania localizar a los líderes militares rusos con una precisión impresionante. Ataques con drones, artillería y misiles HIMARS se dirigieron específicamente a estos objetivos, causando la muerte de varios generales y altos oficiales. La alta tasa de bajas entre los mandos rusos también reflejó problemas internos en la estructura militar. La falta de una cadena de mando efectiva y la incapacidad de las tropas para operar de manera autónoma obligaron a muchos generales a dirigir las operaciones desde el frente, exponiéndose directamente al peligro. Este enfoque, aunque necesario para coordinar fuerzas mal entrenadas, resultó desastroso para la estabilidad operativa rusa. El impacto de estas pérdidas fue tanto práctico como psicológico. En el campo de batalla, la ausencia de liderazgo experimentado se tradujo en una coordinación deficiente, errores tácticos y una menor capacidad para responder a los movimientos ucranianos. En el plano simbólico, la muerte de altos mandos socavó la moral de las tropas y destacó las vulnerabilidades del ejército ruso frente al mundo. Por otro lado, Ucrania aprovechó este éxito para reforzar su narrativa de resistencia. Cada muerte de un general ruso fue ampliamente publicitada, generando un efecto desmoralizador en las filas enemigas y fortaleciendo la confianza de las fuerzas ucranianas. Además, estas victorias tácticas demostraron la efectividad de la tecnología moderna y el apoyo internacional en la lucha contra un adversario aparentemente superior. El fenómeno de los generales en la mira subrayó una de las principales lecciones de este conflicto. Incluso las figuras más altas y protegidas pueden convertirse en vulnerabilidades estratégicas si no se toman las precauciones necesarias. Para Rusia, estas pérdidas marcaron un punto de inflexión, mostrando que su estructura jerárquica y sus métodos tradicionales no eran suficientes para enfrentar las demandas de la guerra moderna. Escasez logística y la prolongación del conflicto. La logística es el corazón de cualquier esfuerzo militar exitoso,
y la invasión rusa a Ucrania expuso uno de los mayores puntos débiles del ejército ruso: su incapacidad para mantener una cadena de suministro eficiente en un conflicto prolongado. Desde el inicio de la guerra, las fuerzas rusas enfrentaron múltiples desafíos logísticos que no solo ralentizaron su avance, sino que también contribuyeron al desgaste general de sus tropas. Uno de los problemas más visibles fue la incapacidad de Rusia para asegurar el abastecimiento de combustible, municiones y alimentos a sus tropas desplegadas. Las largas columnas de vehículos rusos avanzaron sin un plan logístico adecuado, quedando frecuentemente varadas en carreteras abiertas, vulnerables a emboscadas y ataques de artillería ucraniana. Este problema no solo afectó la moral de las tropas, sino que también limitó su capacidad para sostener ofensivas prolongadas. Otro aspecto crítico fue la falta de preparación para un conflicto de larga duración. Rusia, aparentemente confiada en una victoria rápida, no adaptó sus sistemas logísticos a la realidad de una guerra extendida. La dependencia de líneas de suministro vulnerables y la incapacidad para establecer depósitos seguros cerca de las líneas del frente resultaron en interrupciones constantes y en una acumulación de fallos operativos. Por otro lado, la prolongación del conflicto permitió a Ucrania reorganizar sus fuerzas y recibir un flujo constante de apoyo militar y financiero de Occidente. Los aliados internacionales proporcionaron a Ucrania armas modernas, suministros esenciales y apoyo estratégico, mientras que las sanciones internacionales debilitaban la economía rusa y complicaban aún más sus esfuerzos logísticos. La asimetría en la eficacia logística entre ambos bandos se volvió cada vez más evidente con el paso del tiempo. En el terreno, las consecuencias fueron devastadoras para Rusia. Tropas sin alimentos, combustible o municiones enfrentaron dificultades crecientes, lo que afectó su moral y eficacia en el combate. Estas deficiencias logísticas también contribuyeron a que muchas unidades rusas abandonaran sus posiciones, dejando atrás vehículos y equipos que Ucrania capturó y reutilizó. Este patrón se repitió en varias regiones clave del conflicto, desde las afueras de Kiev hasta el este de Ucrania. La incapacidad de Rusia para mantener su maquinaria militar operativa se convirtió en un símbolo de las fallas estructurales de su planificación. Para Ucrania, cada fallo logístico ruso representó una oportunidad para ganar terreno y consolidar su resistencia. A medida que el conflicto se prolongaba, la diferencia en la capacidad logística entre ambos bandos se convirtió en uno de los factores decisivos del conflicto. Limitaciones de la producción militar rusa. El conflicto en Ucrania ha puesto a prueba no solo las capacidades tácticas del ejército ruso, sino también su capacidad industrial para sostener una guerra prolongada. Las sanciones económicas impuestas por Occidente, combinadas con la dependencia rusa de componentes importados, han expuesto las severas limitaciones de su industria militar. Desde la falta de vehículos blindados hasta la escasez de piezas críticas para sus aviones y sistemas de defensa, Rusia enfrenta una crisis de producción que afecta directamente su capacidad operativa en el campo de batalla. Una de las áreas más afectadas ha sido la producción de tanques y vehículos blindados. Las imágenes de tanques obsoletos, como los modelos T-62, enviados al frente, reflejan la incapacidad de Rusia para reemplazar sus pérdidas con equipos modernos. La falta de acceso a componentes electrónicos avanzados ha dificultado la construcción y el mantenimiento de sus modelos más recientes, como el T-90 y el Armata. En su lugar, Rusia ha tenido que recurrir a la modernización de equipos de la era soviética, una solución que, aunque temporal, no es sostenible ni competitiva frente a las armas modernas utilizadas por Ucrania. La producción de municiones y sistemas de defensa también se ha visto comprometida. Las fábricas rusas, muchas de las cuales dependían de maquinaria y materiales importados, han enfrentado interrupciones significativas debido a las sanciones internacionales. Esto no solo ha reducido la capacidad de producción, sino que también ha afectado la calidad de los equipos fabricados. Informes de armas defectuosas y municiones inestables han circulado ampliamente, destacando el impacto de esta crisis en el rendimiento del ejército ruso. En el plano estratégico, esta escasez ha obligado a Rusia a priorizar ciertos frentes y comprometer otros, limitando su capacidad para ejecutar operaciones simultáneas en múltiples regiones. Además, la incapacidad de producir nuevos equipos en cantidades suficientes ha significado que cada pérdida en el campo de batalla sea más difícil de reemplazar, exacerbando las dificultades logísticas y tácticas.
En contraste, Ucrania ha recibido un flujo constante de armas modernas y municiones de sus aliados internacionales, creando una asimetría tecnológica que ha puesto a Rusia en una posición cada vez más desventajosa. La capacidad de Ucrania para adaptarse y modernizarse, incluso en medio del conflicto, ha subrayado las debilidades estructurales del sistema militar ruso. Drones ucranianos, el azote silencioso. La guerra en Ucrania ha demostrado que los drones se han convertido en una herramienta indispensable en los conflictos modernos. Ucrania, enfrentándose a un ejército numéricamente superior, utilizó drones económicos pero altamente efectivos para nivelar las probabilidades en el campo de batalla. Estos dispositivos han permitido realizar ataques de precisión contra objetivos estratégicos rusos, infligir pérdidas significativas y destacar la capacidad de adaptación ucraniana frente a un enemigo más grande. Desde los primeros días del conflicto, Ucrania desplegó una variedad de drones, incluyendo modelos de reconocimiento y ataque. Los drones Bayraktar TB2, de fabricación turca, se convirtieron en los protagonistas de múltiples operaciones exitosas, destruyendo tanques, vehículos blindados y sistemas de artillería rusos. Además, los drones comerciales modificados, equipados con explosivos, demostraron ser una solución económica y eficaz para hostigar a las tropas enemigas. La incapacidad de Rusia para contrarrestar esta amenaza destacó una vulnerabilidad crítica en sus defensas. Aunque su ejército cuenta con sistemas avanzados de guerra electrónica, estos no fueron suficientes para neutralizar el uso extensivo de drones por parte de Ucrania. Este fracaso permitió a las fuerzas ucranianas mantener la presión sobre las líneas rusas, interrumpiendo sus operaciones logísticas y debilitando su capacidad ofensiva. El impacto de los drones no se limitó al ámbito militar. Las imágenes de ataques exitosos, ampliamente difundidas en redes sociales, reforzaron la narrativa de resistencia ucraniana y generaron un apoyo internacional significativo. Estos dispositivos también desempeñaron un papel crucial en la recopilación de inteligencia, proporcionando información en tiempo real que permitió a Ucrania planificar operaciones con mayor eficacia.